Io sto in Perugia, può essere che non es Perugia, Perugia no es cerca de Roma del Torrente, ma tiene una de las más viejas universidades de Italia, 750. ¿Mm? Es la facultad más antigua de medicina, después de Pablo. Es una facultad que en los últimos 3 años tiene rank de primera en Italia como calidad, como estudiantes, como calidad de estudios. Aunque ahora tenemos la diapositiva. Y ahora voy a cambiar el inglés hablando sobre la inducción del parto con prostaglandinas y voy a hablar de los pros y los contras. Voy a proporcionar una definición y voy a hablar sobre las indicaciones, sobre los factores que pueden predecir el éxito, las metodologías y también comparaciones. Entonces, la relación, también la correlación con las cesáreas y finalmente algunas recomendaciones. En realidad, hay una definición muy clara de la inducción del parto, que es el comienzo artificial, es decir, el comienzo artificial de nuevo, de las contracciones uterinas antes de su inicio espontáneo, con el objeto de determinar la expansión progresiva y la desaparición de la cervix, con el objetivo de favorecer el logro de un parto vaginal. El objetivo de la inducción del parto es lograr un parto vaginal sin tener que recurrir a una cesárea. Es sumamente popular inducir el parto en todo el mundo. La prevalencia es de aproximadamente 10 al 20%. Y ha habido mucha especulación en cuanto a lo adecuado que esto es, y con el objetivo de tratar de mimetizarse o de lograr en la medida de lo posible un parto natural. Y para esto se ha generalizado el uso de prostaglandinas. De hecho, sabemos que desde el punto de vista biomolecular, fundamentalmente, los eventos relacionados con el inicio y el comienzo y la continuación de la labor de parto son mayores niveles de uterotoninas, es decir, la oxitocina y las prostaglandinas, para buscar la activación miometral y también la maduración cervical. La maduración cervical significa remodelar el tejido conectivo de la cervix, después el ablandamiento, la maduración, la dilatación y la reparación del mismo. En la actualidad sabemos que las prostaglandinas principales son la E2 y la F2 alfa, las cuales producen las membranas del feto. Las membranas fetales son el primer lugar de la producción de prostaglandinas. Y estas prostaglandinas van de la membrana fetal a la decidua. En este momento está claro que la prostaglandina incrementa la permeabilidad, activa las interleucinas, las citoquinas y también la activación de la olagenasa elastrasa y también del estroma cervical. Y también la metaloproteísis que se produce rápidamente en las células. Está claro que todas las fases de la labor de parto se traslapan y que cada fase tiene una regulación específica, que también la maduración cervical es anterior a las contracciones. Entonces, no es la contracción la que lleva a la maduración cervical. Normalmente, la parturición tiene una duración larga y también la maduración cervical tiene un papel sumamente importante durante la labor de parto. Al inducir la labor de parto hay varios predictores que nos ayudan a saber si tendrá éxito o no. A principios de los 60, este médico, Edward Bishop, fue el primero en describir la correlación entre la presencia y los cambios en la cervix y el éxito de una inducción. Era claro en ese entonces que se puede... Hay que recordar que en ese momento era difícil inducir la labor, solamente se tenían oxitocinas y algunos medios mecánicos. Más adelante, con la introducción de la prostaglandina, se introdujo un nuevo concepto, que era el de la
inducción de la labor de parto, que es la modificación de la cervix. Todos han escuchado la escala de Bishop, que es para la dilatación, la longitud, la consistencia, la posición de la cervix y también la posición de la cabeza. A pesar de que en los últimos 50 años se han propuesto muchas metodologías, probablemente esta sigue siendo la mejor metodología. Podemos utilizar, por ejemplo, la longitud cervical transvaginal, que en este momento es medida por el ultrasonido para determinar el éxito de la inducción de la labor de parto. Se ha propuesto que sí es mejor, sin embargo, si vemos algunos meta-análisis recientes en ensayos aleatorizados y controlados, podemos ver que se puede utilizar el ultrasonido cervical y también la experiencia de un médico calificado, y se puede mostrar que este ultrasonido, en su comparación con el ultrasonido, no tiene grandes diferencias en cuanto a la inducción. La otra cuestión es la fibronectina. La fibronectina, que es una proteína producida por el corio, que se cree que tiene un rol en la implantación y la fijación de la placenta al útero. Se consideraba que este era un componente importante en la matriz extracelular de la junción coriodecidual. Como podemos ver, antes del parto, podemos ver un incremento de la fibronectina fetal. Por eso se había considerado que la fibronectina, los niveles de fibronectina eran una base para determinar el éxito de la inducción. Al ver las inducciones exitosas, hemos visto que los resultados han sido los mismos. La fibronectina no es mejor como parte de la evaluación cervical en estos casos. Por lo tanto, la fibronectina y la escala de Bishop, en cuanto a su predicción, la fibronectina no se ha demostrado que sea superior a la escala de Bishop. Esta es una metodología antigua que se puede utilizar de cualquier manera, pero en la actualidad hay un estudio en el que se propone la escala de Bishop original, que solamente busca la estación y la dilatación. Y creo que esto es sumamente poco práctico. En lugar de tener una escala de 10 puntos, se tiene una escala de 6. Y si vemos todos los resultados, particularmente la dilatación de mayor de 5 centímetros, podemos ver que no hay gran diferencia con los resultados al ver los diferentes parámetros que se involucran en esto. Entonces, prácticamente los marcadores de la inducción de la labor de parto siguen dependiendo de la cervix y de los cambios cervicales. Ahora, las indicaciones. Desde luego, hay muchas influencias médicas para inducir la labor de parto, y en muchos casos se induce la labor para nuestro propio beneficio. En general, tenemos que medir lo que esto nos produce en términos de ventajas a nosotros y a los pacientes. Sin embargo, la inducción es sumamente popular, cuando menos en donde yo trabajo. En general, la indicación real es que si continuar el embarazo implica mayores riesgos para la madre o el feto que el parto inducido. Esta es la principal indicación. Sin embargo, puede haber otras indicaciones que podrían ser el feto, la situación del feto, y desde el punto de vista fetal puede haber una reducción del crecimiento de una macrosomia, o que se sospeche de una macrosomia. Sin embargo, la principal indicación es el embarazo posttérmino. Bien, como dije anteriormente, hay una elección inducida
es decir, cuando el paciente busca que el parto tenga lugar durante el fin de semana. El embarazo postérmino muestra, hay mucha evidencia al respecto de esto y también sobre la hipertensión y la preeclampsia leve. En estos casos se ha observado que la inducción es muy eficiente. También hay evidencia baja y moderada en cuanto a la eficacia de inducir la labor en el caso de la gestación de gemelos y también la macrosomia. Por ejemplo, para el embarazo posttérmino hubo 19 ensayos en el que se mostró que no había una gran diferencia en mortalidad, no había mortalidad tampoco en la tasa de cesáreas. La hipertensión inducida por el embarazo y la preeclampsia leve. Bueno, en un estudio, al ver la inducción en comparación con el manejo de las madres que ya esperaban el parto, mostró que había una diferencia significativa cuando se induce el embarazo. ¿Pero qué significa electivo? Esto no significa indicado médicamente, porque lo médicamente indicado es lo que hacemos todo el tiempo. Pero al inducir la labor de manera electiva es cuando se elige la inducción del parto por otras razones. La pregunta es si debemos inducir la labor cuando no hay indicación de hacerlo o cuando hay necesidad de hacer nada de ese tipo. Y ese es un gran problema. Me gustaría mostrarles que en ocasiones no es tan peligroso hacerlo como era en el pasado, en el caso de los embarazos posttérmino. Por ejemplo, para evitar una muerte perinatal e intrauterina a las 41 semanas, necesitaríamos ver con diferentes pacientes. Sin embargo, en las primeras semanas, los que nacen entre los 36 y 38 semanas tienen un mayor riesgo de resultados negativos en comparación con los neonatos entre los 39 y 40 semanas. Hay que estar conscientes de una cosa, hay que tener conciencia de que inducir demasiado tempranamente puede ser un grave problema. El problema es que cuando menos en Europa, los pacientes, se ha hecho esto dentro de las 36 y 38 semanas en Europa y esto ha incrementado el riesgo de la morbilidad neonatal. Este fue uno de los resultados principales de los estudios que se han realizado al respecto, solamente para mostrarles que si se induce la labor de parto después de las 39 semanas, las complicaciones son cuando menos 3 veces menores que si se hace antes, particularmente la llamada inducción pretérmino tardía. Eso es algo que se debería evitar. En cuanto a la metodología, como dije, la inducción básicamente significa cambiar la cervix, lograr cambios estructurales de esta fase a esta otra. Sin embargo, en obstetricia tenemos que tener mucho cuidado. Como hay un dicho alemán muy antiguo que dice: la obstetricia es beber té con paciencia. Sin embargo, el método ideal de la inducción del parto es una píldora llamada SPICE, que en inglés significa segura, indolora, económica, cómoda y efectiva. Sabemos que esto existe, es segura porque la prostaglandina es segura, pero también el globo podría ser una causa de infección. Debe ser indolora. La aplicación de algunos agentes puede ser dolorosa. En cuanto a que es económico,
Algunos agentes siempre son caros o necesitan monitoreo cómodo, algunos agentes evitan la movilización y finalmente efectivo, porque la efectividad es variable, varía mucho conforme lo pudimos ver en nuestros estudios. Sin embargo, hay dispositivos médicos, dispositivos mecánicos que pueden utilizar para inducir la labor de parto. Los médicos se basan en la oxitocina, en las prostaglandinas y también puede haber otros como la homeopatía, la fitoterapia, el sexo, la acupuntura, la estimulación de los pezones. Y también puede haber mecanismos mecánicos como la minorexis, los globos de aplicación, laminaria y demás. En cuanto a los métodos no médicos, el sexo se sabe que puede inducir la labor de parto debido al orgasmo que estimula las contracciones uterinas. La estimulación de los pezones, si se aplica presión durante el embarazo, habrá mayores posibilidades de comenzar con la labor de parto, a diferencia de si no se hace. Ahora, en cuanto al coito como un método médico, no hay evidencia que muestra si en realidad esto es efectivo o no, o cómo se compara la actividad sexual con otros medios. Como ustedes se podrán imaginar, ha de ser muy difícil realizar un estudio aleatorizado de control utilizando este tipo de método en comparación con el de los dispositivos médicos. Esto es algo que promueve mucho la Organización Mundial de la Salud, dicen personas, en cuanto a la estimulación de los pezones, como una inducción que puede hacer la paciente mismo. La mujer puede controlar la inducción. Sin embargo, la seguridad de este método es desconocida, particularmente para las poblaciones de alto riesgo. La estimulación de los senos parece ser benéfica en relación con el número de mujeres que no entran en labor de parto después de 72 horas y en bajas tasas de hemorragia postparto. Hay una recomendación de la Organización Mundial de Salud que dice que la estimulación de los senos redujo la incidencia de embarazo posttérmino. Sin embargo, hay varios métodos no médicos y naturales que se utilizan en el té de cumina, por ejemplo. Una metodología que se ha utilizado por mucho tiempo. Solamente hablando de esto, hay pinturas que hablan sobre la promoción de la ley de las 3 H's, que en inglés significa alto, caliente y muchísimo. De eso, que es lo que se tiene que proporcionar, lo cual no es viable y tampoco es nada cómodo. En cuanto a los métodos médicos, tenemos varios médicos quirúrgicos, como retirar las membranas. Un estudio demostró que si no hay otra metodología, entonces de esta manera se puede incrementar la oxitocina y la tasa de y también las contracciones, ya que el barrido de las membranas puede incrementar la producción de prostaglandina. Y como podemos ver, hubo menores complicaciones y también una tasa menor de cesáreas. La amniotomía es una metodología muy agresiva. Es necesario revisar. Tenemos que hacer un examen pélvico. Tenemos que identificar muy bien las membranas al hacer el barrido de las membranas, y también tenemos que registrar la naturaleza del fluido amniótico. Sin embargo, ya que buscamos reducir la inflexión de esta manera, sin embargo, ese es el problema, es el que presentan los métodos mecánicos en cuanto a los métodos mecánicos. La amniotomía se ha utilizado ya sea como el único método de inducir la labor o como, igual que la prostaglandina, la oxitocina se podría preferir para lograr un parto libre de fármacos. Es barato y también, sin embargo, presenta el riesgo de infección, como mencioné. Otros métodos mecánicos
Por ejemplo, la laminaria, el Dilapam Lamisel, el método Foley, el dispositivo ATAD también. Hay métodos mecánicos de acción interno y externo, por ejemplo, para la administración de prostaglandina y también con un globo endocervical, la laminaria puede expandir la dilatación cervical. También hay otros métodos mecánicos como el globo doble. Esta es una técnica bastante rápida. Después de la dilatación se introduce un catéter en la cervix. Después se infla el catéter o el globo y después se fija el catéter y después se introduce el segundo. Es decir, que después ya no hay movimiento. De esta manera se puede inducir la producción de prostaglandinas. El método antiguo también es la oxitocina, desde luego. No hay nada nuevo al respecto de esto. Este es utilizado desde hace 40, 50 años. Sabemos que en muchos casos el uso de oxitocina incrementa la tasa de cesáreas. Entonces, cuando se utilice oxitocina para inducir el parto, y en comparación con cualquier otra metodología, esto incrementa la cesárea. Este fue parte de un estudio de Cochrane también. En cuanto a las prostaglandinas, las que han sido aprobadas por la Administración Federal de Administraciones para la Inducción de Labor de Parto solamente es la dinoprostona, es decir, PGE2. Y esto se basa en lo que mencioné anteriormente, de que la cervix se ve afectada por el PGE2, todos los cambios en las aloproteasas y demás. PGE2, la PGE2, es una formulación bastante estándar. Sin embargo, se aplica de dos maneras, ya sea en forma de gel o en un pesario vaginal. Sin embargo, hay una evaluación en cuanto a los costos, cuando menos a partir de la revisión sistemática, se puede decir que produce complicaciones mínimas y que las dosis bajas son tan efectivas como las dosis más altas. Sin embargo, hay otra prostaglandina que no ha sido aprobada para la inducción de la labor de parto, pero es popular, que es el misoprostol oral, que es la PGE1, un análogo de PGE1 sintético. Ahora, el misoprostol se utiliza comúnmente para la inducción del parto, además que se utiliza para producir el aborto. Es un fármaco sumamente barato que se puede administrar oralmente y es sumamente estable a la temperatura. Por lo tanto ha obtenido algo de popularidad. Sin embargo, se asocia con una tasa más alta de hiperestimulación uterina. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el misoprostol oral. Esta es parte de la base de datos Cochrane. Muestra un riesgo relativamente alto de hiperestimulación uterina. Hay falta de estudios en diferentes dosis. Sigue careciendo de licencia para inducir el parto en muchos países, incluyendo Estados Unidos. Aparentemente la eficacia es igual entre la administración oral y vaginal y tiene tasas similares de hiperestimulación en ambos casos. La dosis oral nunca debe exceder los 50 microgramos. Como mencioné, este fármaco no ha sido aprobado por la FDA. La única prostaglandina que está aprobada es la PGE2, pero la pregunta es si esto se debe administrar de manera intravaginal o intracervical. Estas son las dos metodologías. Un dispositivo de liberación controlada de un pesario vaginal de 10 miligramos puede liberar 0.5 miligramos por hora de este fármaco de misoprostol durante 24 horas. Al ver los resultados primarios, que desde luego son el tiempo del parto y también los efectos principales, los efectos secundarios fueron los principales métodos de evaluación. Los logros secundarios, en cuanto a los resultados secundarios, se debe ver la eficacia
que se mide en términos de la modificación de la cervix, también la suplementación con oxitocina, la falla en la inducción y también con el fluido amniótico manchado con meconio. También cuando no hay cardiotopogramas sí. Sí. Entonces, me abueliza porque se llaman los receptores. Entonces, mañana me los va a mandar. Entonces, mañana ¿A qué hora? Es que yo tenía ya cosas planeadas para mañana. ¿Pero a qué hora? Es a las 8, creo, la primera. A las 8. O sea, ¿de 8 a qué hora sería necesario? La escala APGAR también es importante, también la admisión a la unidad de cuidados intensivos prenatales, la hemorragia posparto y también los efectos secundarios maternos. En cuanto a los resultados secundarios, en cuanto al cumplimiento del tratamiento, se evaluó la satisfacción materna, la percepción del dolor y también los costos involucrados. Hace poco se produjo una directriz por el Colegio Real de Obstetricia y Ginecología que ha sido modificado también en los años subsiguientes. Sin embargo, aún así hay muchos prejuicios en cuanto al uso de diferentes dispositivos. Primero, si se utilizan los globos o la laminaria, muchos afirman que son de acción retardada, que son de baja eficacia y también son potencialmente peligrosos. Sin embargo, si utilizamos las prostaglandinas, podemos ver que son métodos modernos de acción rápida, alta eficacia, sin embargo, son muy caros. Ahora vamos a ver estas comparaciones. El primero, hay que comparar los métodos mecánicos con la prostaglandina. Hubo un estudio muy interesante que se produjo hace poco, el año pasado, y que muestra que en general las prostaglandinas son mejores porque reducen las cesáreas. Entonces, en comparación con los métodos mecánicos en un ensayo de control aleatorizado, es mejor utilizar las prostaglandinas porque ayudan a madurar la cervix. Ahora, si vemos los métodos mecánicos, también con el misoprostol y las prostaglandinas, no hay diferencia entre los resultados neonatales y maternos. No, es verdad que si se utiliza un método médico, podría reducir los efectos secundarios en la madre y en el neonato. En cuanto al dolor, que como mencioné era otro marcador, debo decir que hay estos dispositivos de controlación prolongada producen menor dolor que cuando se utiliza el gel. El gel es de acción muy rápida. Este es otro punto que debemos considerar para las mujeres. Si sienten mayor dolor, entonces hay una mucha mayor probabilidad de que soliciten una cesárea, ya que se pueden estar muy afectadas por el dolor. También la comparación entre el gel vaginal y los insertos cervicales, la información muestra que con el inserto vaginal no hay una gran diferencia en cuanto a las cesáreas. Y si vemos toda esta información en cuanto a los cambios y los diferentes métodos de administración, se reduce la necesidad de una intervención obstétrica, pero como podemos ver, hay mucho mayor riesgo con el uso de la oxitocina, y esto se observó en un ensayo de controlado aleatorizado. A partir del 2009 ha habido 1000 casos consecutivos de la inducción de parto
con la dinoprostona. Los criterios de entrada eran un embarazo único y también la presentación cefálica. La mayor parte de los casos se utilizó propesa, y en el caso de en 2/3 de los casos, ya que eran nulíparos, no hubo una baja tasa, una baja calificación Bishop. Como podemos ver, aquí está la paridad y esta baja tasa, o más bien baja calificación Bishop. En cuanto a la causa, hay muy pocas. Hubo 1000 casos de estos y el resto de los casos fueron muy bajos. En cuanto a los resultados neonatales, podemos ver que una escala de... Podemos ver varios resultados. La modalidad de la labor de parto, incluso con una calificación Bishop muy baja, hubo 70% de los casos que nacieron por vía natural y el resto requirieron una cesárea. En general se ha logrado del 30 al 40% en muchos países. En cuanto a la inducción, no fue muy útil. También hubo varias pacientes para quienes una cesárea anterior, con una inducción anterior, el 60% de ellas lograron un parto vaginal utilizando el inserto vaginal. Entonces, nuestro protocolo en este momento es evaluar la escala de Bishop, y si es menor a 7, entonces podemos realizar el inserto vaginal, que se evalúa después de 24 horas. Si la labor de parto no se logra, también tenemos un nuevo inserto vaginal para el segundo tipo. Si es que la escala de Bishop después de 24 horas es menor a 7, después se puede lograr una cesárea o administrar oxitocina en estos casos. En estos casos, en el caso de oxitocina, se reduce la inducción de la labor al 18% de nuestras pacientes. En cuanto al inserto vaginal con dinoprostona, parece ser la opción más segura, debido a lo fácil que es retirarlo en casos de hiperestimulación uterina. También la dinoprostona, el inserto de dinoprostona puede ser el más sencillo de retirar en casos en los que se requiere un enfoque terapéutico más intensivo. En conclusiones, los resultados positivos con los partos vaginales con escalas bajas de Bishop fueron más comunes en las pacientes con pesario vaginal. Los factores que influyen principalmente el éxito de la inducción son la paridad y también la escala de Bishop. El pesario vaginal de prostaglandinas es particularmente útil en condiciones desfavorables cervicales. La inducción fue segura tanto para la madre para el feto. En conclusiones, la aplicación de prostaglandinas en pacientes con una cesárea anterior no está contraindicado en ciertas condiciones y se puede practicar con éxito. En estudios anteriores, la inducción de labor con una cervix desfavorable duplica la tasa de nacimientos por cesárea. En la actualidad, la inducción electiva de la labor de parto no tiene como resultado un incremento en el riesgo de cesáreas. A pesar del incremento en la tasa de cesáreas cada año, una asociación afirmó recientemente que había una baja tasa de cesáreas y un método de cuidado obstétrico también bajo con base en el uso frecuente de prostaglandinas guiadas por el riesgo en la inducción preventiva de la labor de parto sin incrementar los resultados adversos en el nacimiento. And at the end, really, the elective induction in total result lower when we use induction compared to the normal population. So in total, we have much less cesarean section if we induce labor compared to the normal population if we continue with an expectant management. We have also seen by logistic regression model that the eventual cesarean section is due mainly to maternal age,
high maternal age. Now in Italy, 21% of patients are over 35 years old at first pregnancy. Parity, of course, nulliparous. Bishop score less than 6, and duration of labor. So in conclusion, sorry, it's going too fast, please. Okay. Concluding all this discussion, mode of delivery is influenced mainly by Bishop score, parity, duration of labor, and maternal age. Unfavorable cervix admission and not induction labor per se is associated with higher risk and cesarean delivery rate. Only prolonged pregnancy as indication of labor induction is an independent risk factor for cesarean section. The cesarean delivery rate is not influenced by any other indication of induction of labor. So, elective induction per se is associated with lower cesarean section rate. It can be useful to reduce or to promote reduction of cesarean rate. Which are my take-home messages after all the discussion? Have a clear indication for induction. Evaluate the cervix and the risk factor. Choose the appropriate method. When using prostaglandin, vaginal insert show the best result in unfavorable cervix, safety, compliance, pain, and is related to decreased request of epidural analgesia and cesarean section rate. This more or less is what I can say on the state of the heart and our own experience of many years using prostaglandin, vaginal and induction labor. But we have never to forget that methods and timing of labor induction should be always individually tailored. So it's the patient we have in front, it's not our advantage. We have to look at the advantage of a patient and the safety for the mother and the fetus. In concluding, I would like to remind that soon, in a month in Italy, there will be the World Congress on Twin Pregnancy, which have the task to organize, will be organized in Florence, will be 4 days from the 1st to the 4th of April, and as said by Ernesto at the beginning, I am president of this World Congress Perinatal Medicine, will be June next year in Moscow, and the pre-Congress course will be in St. Petersburg. Thank you very much for your attention. Muchas gracias. Ya tiene audio. Aquí viene el micrófono. De este lado. Gracias por su experiencia. Este hospital tuvo la experiencia con la dinoprostona en gel desde 1995. La experiencia fue buena, las tasas de operación cesárea fue buena usando la dinoprostona en gel. Y resultó, y está publicado, y se lo recomiendo, en diciembre de 1996 en el American Journal. El que encabeza ese trabajo, que estuvo acá y lo hicimos, es italiano, pero creo que ya es americano ahora. ¿Cómo se llama? Tom Greedy, que es el editor en jefe del American Journal. Y ahí pudimos demostrar en una casuística muy importante que el mejor resultado se obtuvo cuando usábamos fibronectina fetal y dinoprostona, más que el índice de Bishop. El índice de Bishop no nos funcionó.
Eso fue lo que encontramos en ese trabajo. No sé, creo que sí se siguió haciendo la dinoprostona aquí. Lo malo de la dinoprostona en México fue que cuando aparece, también aparece la misoprostol. El misoprostol es mucho más barato. Un frasquito creo que vale 800 pesos. ¿Vale? Y la dinoprostona costaba como 500 pesos. Entonces, ese fue el único problema. Ahora, estamos de acuerdo, el misoprostol no ha sido aceptado. Lo estamos usando igual que estoy seguro en Italia, por debajo del agua, como decimos aquí. No sé, yo creo que en Estados Unidos también. Y sería bueno que viéramos misoprostol por sus precios tan bajos, más fácil acceso. Las mujeres pueden ir y comprarlo en la farmacia sin receta. La dinoprostona no. Pero bueno, gracias, doctor Virenzo, por su experiencia. Y podemos platicar afuera si quiere. Muy interesante el comentario, pero en Europa está prohibido en Italia de acquistare il misoprostol nella farmacia perché es el inductor del aborto. El aborto está regulado en Italia, quindi es muy peligroso. Podemos utilizarlo, en Italia está aprovechado solamente per la hemorragia postparto, nel parto a termine o nell'induzione dell'aborto per causas fetal, malformazione, il misoprostol. Ma ora creo que está un estudio más grande randomizado que tende a demostrar con diferentes dosis que se puede obtener menor efecto de hiperestimulación, que son la consecuencia más importante del misoprostol en confronto a la PGE2. De que es claro en todos los estudios que el misoprostol tiene doble efecto de hiperestimulación en confronto a la PGE2, que la vamos a dar per gel o per pesado. Esto es seguro. Ma está un estudio ahora controlando la dosis. Muchas gracias por el comentario.